Vivir con dislexia. Buenas noches, ¿cómo andan? Bienvenidos a un nuevo capítulo de No Culpes. Tenemos que hablar, ¿sí?, de un trastorno que poco se visibiliza, pero que esta noche vamos a intentar saber de qué se trata. No conocemos acerca de este trastorno, pero vamos a hablar con un especialista y va a haber un testimonio aquí en nuestra provincia que nos puede decir, obviamente, testimonio e influencer, quiero contarles. ¿Estás en casa? ¿Querés consultarnos? 261-316-00 en nuestro WhatsApp. Estamos en línea y también nuestras redes sociales, nuestra plataforma digital, @Replay Contenidos. Allí está nuestro posteo también para que hagas todo tipo de consulta. Y obviamente queremos conocerte si tienes algún familiar, amigo que sufre de dislexia. Ya voy a arrancar con esto, porque utilicé una palabra y quiero ver si la especialista, ¿no? Voy a presentar a Marcela Galela Rivero, licenciada en psicopedagogía y especialista en neuropsicología. Yo dije, sufre. ¿Cómo estás? Buenas noches. Buenas noches. Bien, buenísimo que te detuviste en esa palabra. Ay, ¿lo dije bien? ¿No lo dije bien? ¿Sufren? No, yo no considero que sufren, después vamos a escuchar el testimonio, pero no es un sufrimiento, Bien. ¿sí? Es una condición que repercute en todo lo que son los procesos lectoescritos, Ajá. ¿sí? Y tienen un montón los disléxicos tienen un montón de estrategias. Ajá. Entonces yo creo que la palabra sufren... Bien, la sacamos entonces. No considero. Perfecto, porque sí. cuando la digo, entro en duda, ¿viste? Digo, ay, dije, pero muy bien, entonces no la sufre, pero voy a preguntarle a ella también. Ella es Juliana Ferro, ¿no? Ella tiene dislexia, Sí. influencer también en nuestra provincia. Sí. ¿Cómo andas, Juli? Todo bien, ¿vos, Boga? Todo bien. Dije sufre, la neuropsicóloga me dice para no, mí Marce me dice tampoco, no, porque no, tenemos tampoco. un montón de herramientas como la creatividad, el pensamiento, ¿cómo es el pensamiento? Para que estoy nerviosa. No, estoy nerviosa, pero sentite en casa, mira. Bueno, mucha la Pensamientos creatividad, creativos. Sí. mucha imaginación, así, un montón de habilidades que por ese lado nos destacamos. Tal cual. Perfecto. Vamos a la primera pregunta, ¿no? ¿Qué es la dislexia? Bien. La dislexia, es bueno aclarar que no es una enfermedad. La dislexia es una condición que está determinada neurobiológicamente. Ya vamos a explicar un poquito más qué significa esto, pero la dislexia, lo que hace esta condición que está determinada neurobiológicamente es repercutir en áreas cerebrales, fundamentalmente aquellas áreas que van a actuar o a permitirnos lo que son las conciencias fonológicas, lo que es la memoria verbal y todo lo que son los procesos visuales necesarios para la lectura. Entonces, esto a grandes rasgos, ¿no? Hay otros aspectos de los procesos cognitivos que también manifiestan una determinada disfunción. Pero fundamentalmente esto. Entonces, como estas áreas cerebrales están funcionando de una determinada manera que no es típica, ¿sí? Las personas que no tenemos dislexia, que no tenemos esta condición, nuestro cerebro funciona de otra manera. En el disléxico, esas áreas funcionan de otra forma, ¿sí? Bien. Y esto, las nuevas investigaciones manifiestan de que esto tiene un origen genético, ¿sí? Algunos hablan del cromosoma 15, pero bueno, más allá de eso, tenemos que saber que, como decía Julie, el hecho de que estas áreas cerebrales no se activen de una determinada manera, como en los neurotípicos, como en los que leemos con una determinada fluidez, hacen que otras áreas cerebrales se activen para compensar. Y es allí donde aparecen todo esto que Juliana hablaba y que Paloma en un artículo que salió, esta arquitecta que ha creado las agendas y demás, que es la creatividad, ¿sí? Activan áreas que permiten compensar este trastorno en la lectoescritura y bueno, se traduce justamente en creatividad. ¿Es un trastorno que puedo detectarlo fácilmente o tardo algunos años en descubrir qué es lo que tengo? Goga, es buenísima la pregunta porque para dar un diagnóstico de dislexia, generalmente el diagnóstico no se puede dar antes de los 7 años, ¿sí? Pero sí hay indicadores previos. Alrededor de los 4 años aproximadamente yo ya puedo empezar a detectar indicadores. No lo podemos diagnosticar claramente, pero sí empezar a estimular y trabajar.
Por eso yo siempre digo que lo que son los docentes, los pediatras y los papás son los primeros en los que tienen que estar alerta y ocuparse. Esto de decir, ya va a aparecer esto. Por ejemplo, chicos que no aprenden fácilmente los colores, chicos que no recuerdan los nombres de sus compañeritos de la sala de 4 o de 5, chicos que no logran aprender las rimas o las canciones o determinadas secuencias. Estos son indicadores de alerta, que tenemos que hacer una consulta profesional a profesionales competentes, ¿sí? El pediatra, cuando los papás mencionan esto a veces en la consulta pediátrica, muchos pediatras mendocinos advierten esto e inmediatamente hacen una derivación. La derivación más oportuna en este caso sería el psicopedagogo. Lo mismo en las escuelas, donde está el psicopedagogo también generalmente en varias escuelas de nivel primario, de nivel inicial, donde bueno, el psicopedagogo detecta esto y también hay que hacer una consulta clínica. Bien, y obviamente le decimos a la gente que nos cuente su experiencia, si tiene un familiar o un amigo, a través de nuestro WhatsApp, 261-300-1600. ¿Qué pasa en nuestra provincia específicamente? Julie, ¿a qué edad cuántos años tenés? Yo tengo 24. Ah, 24, sos una nena, igual que yo, somos 24 años, pero mira. Me lo detectaron temprano, no me acuerdo de la edad, pero sí, me lo detectaron temprano, entonces bueno, eso hizo que se podía intervenir antes, bueno, mejorar un montón de cosas, ¿sí? Las herramientas, adquirir más herramientas. ¿Cuándo vos fuiste consciente? Che, yo tengo esto, dislexia. Que fuiste, y en la primaria, ya porque me costaba los colores, me costaba los números, leer, me confundía la B, la D, la P y la Q. Ajá. Bueno, la lateralidad cruzada tengo, yo también tuve el problema de motricidad, motricidad fina, eso que se me dificultaba un montón. Así que ya en primaria fui consciente, igual no entendía, ya después en secundaria fui entendiendo. Vamos a puntualizar, ¿sí? En el caso, por ejemplo, los colores no los diferenciabas. Claro, me costaba un montón diferenciar los colores. Bien. O y sea, en el caso, ¿qué me dijiste de lineal? ¿Qué me dijiste de...? La lateralidad cruzada, Ajá, eso. ¿qué es eso? ¿Qué es? Acá lo conocemos, ¿eh? No. O sea, poner el que sea, ves con este, o sea, tenés dominancia con este ojo y dominancia con esta mano y dominancia con este pie. Sí, la dominancia lateral se observa en ojo, oído, mano y pie, fundamentalmente. Cruzada es justamente derecho, izquierdo, derecho, izquierdo, o izquierdo, derecho, izquierdo, derecho. Bien, ¿no? Bien, ahí está bueno porque también por ahí los televidentes están preguntando en este momento qué es, ¿no? Esto. Yo cuando te decía, digo consciente, digo cuando uno empieza a googlear, ¿no? Esto de qué es dislexia, esto es lo que tengo. ¿Cuándo fue ese momento, te acordás? Y en la secundaria ya. Secundaria, sí, ahí cuando vi que no, o sea que me costaba un montón entender un texto. Igual es lo que digo, que tuve mucha ayuda, bueno, de profesores, maestros, de mi mamá, que me ayudó un montón, de mis compañeros también, un compañero mío que la verdad que le agradezco un montón, que estaba, siempre se sentaba al lado mío y él me ayudaba, bueno, eso la verdad que ayuda mucho, una red de contención. Eso, sobre todo red de contención y está buenísimo, desde la escuela a la familia. ¿Cuándo tu mamá tuvo la certeza que tenías dislexia? O sea, ¿cuándo fue? ¿Que te lo comunicó? O sea, los síntomas de alarma, que ella veía que algo raro pasaba a los 2 años. 2 años. Porque a los 2 años aprendí a caminar y hablar. Entonces esos fueron indicadores de alarma. ¿Y cuándo fue cuándo fue a los 2 años tu mamá fue un especialista y le dijo tu hija tiene dislexia? No. Eso. Después a los 4 años también me costaba mucho todo el tema o sea, con el jardín, todo. Entonces, bueno, ya a los 2 años ahí mi mamá consultó algo porque no entendía. Bien, y ahí no detectaron nada. No. A los Pero 4... sí, igual me hacían estudios, perfecto. todo, a los 4 años. A los 4. A los 4. ¿Y ahí le comunica a tu mamá que tenés dislexia? No. Tampoco. ¿Cuándo fue? Ay, pará, que no me acuerdo. Bueno, no importa, pero digo, ¿a dónde quiero ir con esa pregunta? Porque me parece fundamental, ¿entendés? Porque, a ver, yo papá, si soy medio distraído, medio que digo, bueno, es un total, tiene que ver con el crecimiento, tiene que ver con que es chico, que es niño, niña, va a crecer, se va a dar cuenta. Entonces, para decirle a todos los papás que nos están mirando en este momento, ¿cuándo hay que decir, a ver, tengo que llevarlo a un especialista y una vez que me diga el diagnóstico, ¿qué hago como papá y como mamá? O sea, a eso va la pregunta. Ahí me acordé. Bien. O sea, a los 4 años mi mamá fue al especialista. O sea, a los 2 años se empezó a dar cuenta y me fue llevando al especialista y a los 4 años le dijeron que
que podía tener dislexia un neurólogo. Ajá. Entonces, bueno, ahí hicieron todo, ¿viste? Bien. ¿Cómo se llama? El tratamiento de riesgo. Bien. Eso Ajá. me hicieron. ¿Qué es un tratamiento de riesgo? No, no sé exactamente Ah. a qué se refiere, Ajá. pero bueno, debe haber habido algún estudio orgánico, me Sí. imagino, si es desde la neurología. Sí. Pero bueno, son indicadores de posibles riesgos, ¿no? Eso. O de un desarrollo cerebral o del neurodesarrollo, son los trastornos del neurodesarrollo que son de alerta, ¿no? Entonces nos permite trabajar antes. Sí. Pero respecto a esto que vos decías, A la Goga, pregunta anterior. claro, respecto a esto del diagnóstico. Mm. Primero me gusta aclarar que las etiquetas no necesitamos decir dislexia como una etiqueta. Perfecto. No es necesario. Pero, ¿Por qué ¿qué crees les que no? pasa? No, porque Ah. en realidad lo que hay que trabajar es en los indicadores que Ujú. nosotros tenemos que son claros, donde el chico, la persona, Ujú. empieza a desarrollar estrategias para compensar adecuadamente lo que le está pasando. Bien. Pero ¿qué pasa con el término dislexia o con ese diagnóstico claro? Lo bueno es que cuando aparece ya el diagnóstico, que generalmente es terminado ya el segundo grado, porque el chico tiene que haber adquirido o habérsele enseñado el proceso lectoescrito de manera completa. Nosotros nos alfabetizamos primero y segundo grado. Ya en segundo grado el chico ya logra, conoce todas las letras, todos los fonemas, sus grafemas, escribe, lee. Se espera que el chico, terminando segundo grado, ya tenga un proceso Claro. lectoescrito determinado, ¿no? Leer, comprender textos simples. Entonces allí, si esto no se logra, ya se puede con claridad dar el diagnóstico. ¿Qué les pasa a las familias o a los papás Eso. cuando reciben ese diagnóstico? Ujú. Es óptimo, es bueno recibirlo porque ellos advierten que está pasando esto y dejan de lado estas fantasías de un déficit intelectual o la no capacidad. Claro. ¿Sí? Entonces, esclarecer el diagnóstico les permite a las familias y a la propia persona decir, bueno, esto es lo que pasa y por acá tengo que ir, acá tengo que trabajar. Entonces, por ahí me parece que es importante el diagnóstico. Bien. Algo interesante es que las personas con dislexia tienen se llama trastorno específico del aprendizaje abocado a la lectoescritura, ¿no? Pero no tienen dificultades intelectuales, no tienen problemas emocionales severos, eso es importante, no tienen un trastorno sensorial importante, porque si esto estuviese, el diagnóstico sería otro. Si hay una inteligencia baja, por ejemplo, un desarrollo cognitivo o un desarrollo intelectual bajo, y el chico no lee o no aprende a leer y escribir, es porque su inteligencia es baja. No le pasa esto a los disléxicos. Los disléxicos tienen una capacidad de razonar, tienen un potencial intelectual óptimo, pero a pesar de eso, no leen ni escriben como se espera, ¿no? El trastorno aparece en la lectoescritura, a veces repercute en otros símbolos como son los números también, ¿no? Claro. Pero hay una repercusión, ¿no? El diagnóstico va por otro lado. En la lectoescritura ¿Qué tenemos que hacer? ¿Qué tienen que hacer las escuelas, ¿no? Los maestros, las escuelas, me refiero, voy hacia el director y digo, bueno, mira, mi hija, mi hijo, mi hija tiene dislexia, el director, bueno, ok, vamos a colocarle un profesor particular, sí o no. Digo, el mismo profesor que le da 30 chicos puede darle también al chico que sufre de dislexia. Bien. ¿Se entiende mi pregunta? Sí, perfecto. Sí. Primero que nada, voy a ir un poquito más Sí. atrás de esto. Es importante saber, a mí me encanta trabajar en equipo. O sea, yo creo que no hay manera de abordar cuadros clínicos de este tipo si no trabajamos en equipo. Generalmente las personas con dislexia llegan a la consulta psicopedagógica y ya han ido a la fonoaudióloga. Porque hay Claro, un eso. ¿Vos asististe a fonoaudióloga? Sí, tenía dislalia. Claro, aparecen porque hay una Claro. dificultad en lo fonológico, Ajá. que después va a repercutir, obviamente, en este cuadro. Entonces, así como tenemos que trabajar con la fono, con el neurólogo, a veces con el psicólogo y demás, el docente forma parte de este equipo. ¿Pero para qué? ¿Para diagnosticar la dislexia? No. La dislexia la diagnostica, el área que la diagnostica es la psicopedagogía, ¿sí? Yo no puedo diagnosticar una dislalia, por ejemplo, porque eso es del fonoaudiólogo. O no puedo darle una nota de lectoescritura a un niño que va al colegio porque eso es del maestro. Entonces, pero lo que sí debe hacer el maestro es detectar y hacer una buena observación. ¿Qué le está pasando a este chico? ¿Qué veo yo en el aula? Bien. Eso tiene que hacer primero el docente y consultarlo con el psicopedagogo del colegio para que juntos, si es necesario, se hace la derivación para hacerle un diagnóstico clínico en el ámbito clínico, ¿no? Bien. No se hace el diagnóstico dentro de las escuelas.
Y bueno, una vez que sabemos que la persona tiene dislexia, obviamente que se sigue trabajando con el psicopedagogo clínico, con sugerencias y demás, porque hay distintos tipos de dislexia, Bien. entonces va a depender de eso. Pero hay una investigación interesante que me parece que está buenísima comentarla, que se dice que si se escribiesen los textos en la pizarra o los libros con letra un poco mayor de la que está y mucho más espaciado, el disléxico tendría el 25% de menores dificultades al leer y a escribir, ¿no? Al copiar y demás. Entonces me parece que el docente tiene que tener en cuenta esto. Bueno, hay un montón de estrategias, hay algunos disléxicos que requieren usar, por ejemplo, computadora en lugar de un cuaderno con lápiz y papel. Esto que ella comentaba del compañerito monitor, ¿no? El que lo apoya, lo acompaña, eso es bueno. Sí, fundamental. Y depende del tipo de dislexia, hay dislexias que son profundas, que bueno, a veces sí necesitan un docente de apoyo a la inclusión. No son la mayoría de los casos, hoy por hoy sí se está dando, pero la mayoría de los casos no lo requeriría. Hay una ley que es la ley DEA, que es una ley nacional, que nos brinda todos los derechos que tienen los chicos con dislexias dentro de la institución. Entonces es importante si un docente o un papá tiene un hijo con dislexia, que conozca cuáles son sus derechos para que bueno, realmente se cumplan. Sí, que no sea arrebatado, ¿no? Ese derecho del niño. Tal cual. Como tengo a la tengo influencer acá, Claro. chicos. Yo quiero ver un video. ¿Cómo es tu Instagram? Dislexia y TDAH. ¿Cómo es? Dislexia y TDAH. Y TDAH, perfecto. Para aquellos que lo quieran buscar, no la quieran buscar, hace videos muy buenos, ¿no? Y aquellos que no conocemos mucho de este trastorno, nos hemos como empapado a través del video y lo que estás ayudando a muchas personas. Vamos a ver el videito, señor director, como usted quiera. ¿Lo tenemos? A ver. Dificultades específicas del aprendizaje. Ahí está, muy bien, ¿eh? Eso es un poco lo que hace el video. Podemos ilustrarlo mientras vamos a hablar de esto. Hacer videito ahí, así como para que entienda, ¿no? La gente de... Sí. Divertidos. Claro, divertido. ¿Cómo se te Empecé ocurrió con TikTok. eso? ¿Ah? ¿Cómo se te ocurrió esto bueno, ¿sabes qué? Esto necesita aprenderlo parte de la sociedad, digamos. Todos deberíamos aprender. Concientizar. Toda la sociedad, perdón. Sí, la verdad que se me ocurrió porque vi una chica que sigo en TikTok, entonces podría meterme en esto. Podría meterme en esto. Entonces, bueno, me gusta bastante hacer y concientizar y ayudar, sobre todo, de mi experiencia. ¿Te han escrito muchas personas, Juli? ¿Ah? ¿Te han escrito personas a raíz de los videos? Sí. Tengo muchas personas, sí. Y bueno, me escriben y bueno, yo les ayudo de mi experiencia, sí. Bueno, tenés que ir a una psicopedagoga o a un neurólogo, lo que sea. Qué importante visibilizar, ¿no? Esto porque no muchos conocemos. Y qué bueno cuando te hacen notas o cuando estás hablando de este trastorno, porque también a muchos nos caen. A ver, ¿qué es esto? Y que te hagan notas en páginas de diarios o televisión o hasta en internet, ¿no? Donde se ve que hay una demanda importante. Hay mucha gente que quiere saber acerca de la dislexia. Sí, hay una realidad que uno de cada 10 chicos tiene dislexia. Y no es poco. No. Entonces, 2 chicos dentro de un aula, 2 o 3 chicos dentro de un aula de Mendoza, es probable que tengan dislexia. Entonces, antes se creía que eran menos cantidad de personas y la verdad que en las últimas investigaciones se manifiesta esto. Entonces son muchos los chicos. Hay que con este espacio que están generando ustedes acá en el programa realmente es sumamente valioso porque hay que detenerse sobre estos cuadros, totalmente. No, y sobre todo que cuando, bueno, nosotros, quien no vio el programa, nosotros el sábado en Qué Buena Tarde hicimos como un pantallazo porque nos alcanzó el tiempo y nos escribió muchas personas, muchas mamás, muchos papás interesados, ¿no? En esto y sobre todo, digo, hoy estamos también brindando herramientas a aquellos papás, Tal cual. porque me imagino que no deja de preocuparnos qué hacemos. ¿Estamos capacitados como para llevar a cabo, digamos, este trastorno? Digo, llevar a cabo, se mejora, se sana. Como decíamos al principio, no es una enfermedad, entonces no tiene una cura. Bien, yo dije se sana, está bien, gracias Está bien. por corregirme. Sí, Sería sí, está bien, lo que quise decir, si se mejora hasta el día de decir, no tengo más dislexia. No. Esa era mi pregunta. Exacto, muy bien. Porque como es una condición neurobiológica, el funcionamiento cerebral de las personas disléxicas es de esta manera, pero se compensa. Se compensa, se corrige muchísimo, hasta puede pasar...
desapercibido, si se quiere, en algunas ocasiones, ¿no? Eso sí, pero la dislexia está. Va a estar, nos va a acompañar durante la vida. Entonces, todos tenemos alguna debilidad, todos. Sí, Bueno, todos. en este caso, es en la lectoescritura, ¿no? Entonces, la dislexia no es una enfermedad, no se cura, pero sí se compensa. Y en ese proceso de compensación, a mí me gusta siempre recordar que nuestro cerebro, el cerebro del ser humano, tiene plasticidad. Entonces, esa plasticidad hace que yo no puedo leer de esta manera y voy a ir compensando. Yo trabajo con chicos con dislexia y todos tienen cada uno su parte que yo me sorprendo, o sea, creativa, que es única, que es distinta, muy desarrollada. Entonces esto es bueno, ¿no? Esto que Julie hace de ser influencer. También el pensamiento neurodivergente, eso neurodivergente, también. claro, muy bien, porque se habla de cerebro neurotípico, que son lo de todos los que no tenemos ningún trastorno de este tipo, y los neurodivergentes, que hace referencia a este cerebro que funciona de una manera diferente, pero no es una enfermedad, ¿no? Esto es importante. Bien, me encanta porque digo, frente al error que puedo tener, porque la verdad es que conozco el tema, pero desconozco muchas cosas. Digo, también los televidentes pueden tener ese error. Está buenísimo tener un especialista y tener un testimonio que nos corrija, ¿no? Y digo, qué importante eso de corregir y de aprender. Una vez que me corrigieron, yo estoy aprendiendo de qué se trata. ¿Se empeora? Esto sí, si la persona no tiene la estimulación adecuada, a veces con recursos socioambientales carentes y no se estimula, sí se agrava, sí. Sí, realmente el ambiente, yo escuchaba a Julie el sábado que decía que su mamá había hecho un montón de cosas para, ¿no? Eso es ambiente, eso es familia, eso es escuela. Entonces, el ambiente, no importa lo económico, no estamos hablando de lo económico, sino una estimulación de presencia, de poder acompañar. En la vida universitaria, los chicos compensan y son muy sociables, por lo general los disléxicos, lo hablo desde mi experiencia profesional, tienen son muy sociables, muy estrategas, y entonces está bueno que en la vida universitaria, por ejemplo, en la vida secundaria también, tengan un compañero de estudio. Entonces, el otro lee, son tan rápidos que hacen todas las asociaciones, ¿sí? Generalmente son muy capaces, entonces hacen más asociaciones al escuchar y pueden interactuar con el otro. Uno lee, el otro hace aportes desde otro lugar, el chico disléxico. Entonces, generar estrategias para convivir con esto. Y bueno, insisto que sí se corrige bastante, se van trabajando, compensando, pero bueno, no es que no hablemos de cura, ¿no? Bien. Acá me tiene una pregunta, te digo el productor, están abajo, pero mira, está con el tema, pero me giró acá por la cuca, le cuento a la gente. Me dijo que te trasladé para acá, por la cuca, ¿no? ¿Por dónde la tengo? Acá. No, acá. Lo que me dijo es, con las nuevas tecnologías, ¿esto va empeorando o mejora? Bien. No, yo creo que como todo, el buen uso de las tecnologías... El tema de aprendizaje me refiero específicamente. Sí. El buen uso de la tecnología sería un estimulador. Podemos utilizar los recursos tecnológicos para estimular este tipo de cuadros, ¿sí? Ahora, los chicos, por ejemplo, el chico disléxico tiene dificultades en los procesamientos, en la velocidad del procesamiento. O cuando, por ejemplo, ella comentaba las rotaciones de las letras y demás. Sabemos que en las pantallas estas imágenes pasan muy rápido. Entonces, depende qué estimulador o qué vamos a hacer con esa tecnología, si va a ser beneficioso o contraproducente. Bien. ¿Sí? Entonces va a depender, pero el uso de la tecnología es bueno. O sea, siempre es bueno. De hecho, comentaba, hay muchas veces hay chicos que en lugar de escribir, utilizan una computadora, escribir digo con lápiz y papel, utilizan la computadora y es un acceso totalmente diferente al proceso de la lectoescritura, ¿no? De hecho, en la velocidad, o sea, realmente los beneficia mucho, ¿sí? Así que depende cómo se utilice la tecnología, yo considero que es un buen recurso. Bien. Julie, ¿qué dirías a aquellos papás, mamás, que tienen un hijo con dislexia, ¿no? Que se informen, o sea, que busquen toda la ayuda, ¿sí? Que busquen profesionales, que sí se puede con esto, o sea, que no es ni un impedimento para nada. O sea, tenemos un montón, como te digo, de habilidades que podemos ir por ese lado.
Eso es lo que yo le diría a los padres que están mirando. Y que siempre, digo, y tomando un poco tu testimonio, que es importante la contención, ¿no? Sí. Que es importante la escuela, que es escuela, importante la familia, Sí, que es importante los amigos, Sí. las amigues. sí, es importantísimo todo eso. Muy importante. Qué lindo esto, ¿eh? Qué lindo esto del mensaje sobre todo, ¿no? De Sí. decir, bueno, también hoy lo que siempre digo, utilizamos las redes sociales y esto es, bueno, lo estamos utilizando para visibilizar, ¿no? Sí, Y más en TikTok, viste que en TikTok uno, no sé, sí, en TikTok es lo nuevo, se entonces ahí- compenetra uno en TikTok, viste, uno dice, che, quiero hacer esto, y lo bueno es eso, concientizar. Ujú. Y es un gran labor que haces, Julie. Gracias. Porque transmitís tus saberes, tu conocimiento, tu vivencia. Y no hay Sí. mayor saber que eso, ¿no? Que uno pueda... Y todavía me falta para aprender Obvio, y pero... seguir con las herramientas para ayudarle a la gente, porque es mi idea, seguir En el- ayudando. Total. Y viendo a Julie, te hago una pregunta así. Julie quiere ser mamá, por ejemplo, ¿no? Te lo estoy diciendo yo así, capaz que no, pero bueno, yo te lo estoy tirando como ejemplo. ¿Es probabilidad que el hijo o el hija de Julie salga con, o sea, que tenga dislexia, que tenga este trastorno? Sí, está demostrado que alrededor del 23% de los hijos de papás disléxicos tienen este trastorno. Y si hay un hermano, hay un 40% de probabilidades que el otro hermanito tenga dislexia. Sí. Sí. Ahora, es como decíamos, es una determinación genética, entonces a lo mejor mamá y papá no son disléxicos y bueno, el hijo es disléxico, ¿no? Pero sí hay mayor probabilidad. Sí, sí. Bien, perfecto. ¿Tenés hermanos, Julie? Tengo hermanos, pero o sea, en mi familia ninguno. Nada Ninguno. más el tío de mi papá era disléxico. O sea, se sabe que podía tener dislexia, porque bueno, aprender a hablar y caminar a los 5 años. Igual en ese momento no se sabía nada. Nada se sabía. Y más, ahora se desconoce poco tampoco. Claro. También, Julie, no es que ahora se conoce, no es que voy a decir, Sí. además, vas a la calle, preguntás dislexia y muy pocos conocen acerca de... Sí. y además, si yo no lo hubiera tratado, capaz que nunca me hubiera interiorizado acerca de este tema y no lo conocía. Claro. Digo, nos pasa a todos, no es un tema muy popular. Uno, Tal cual. lo que pasa es que acá, Marce, no sé si me vas a dar la derecha en esto, pero digo, antes era como que, bueno, dejalo, aprendí a 5 años y bueno, listo. Era como todo Claro. muy normal. Y de repente era, no, a ver, ¿para qué está pasando acá? A ver, aprendiste a caminar o hablar a los 5 años. Bueno, acá algo está pasando. Claro. Hoy hay más conciencia. Y digo, Sí. cuando me refiero a más conciencia, por algo hoy los programas de televisión estamos hablando de distintos trastornos, de distintas enfermedades, ¿no? Y digo, si no, antes no se le daba ni siquiera bola en los medios de comunicación a Tal esto. cual. Y hoy estamos diciendo, a ver, pará, algo está pasando. Sí, Porque sí. hoy hasta en Mendoza, digo, casi todos los programas de Mendoza están hablando hoy, están interesados acerca de la salud. Me refiero a salud psíquica, salud física, porque algo también en la sociedad hay una demanda, Tal Sí. cual. ¿no? Sí, sí, tal cual, tal cual. Si yo te dije, ¿me das la derecha? ¿Me podés decir sí o no? No, Marce? te doy la derecha, te ¿Me doy la podés decir derecha. sí o no, Marce? De hecho, Pero es que la- sorprende. No. La verdad es que cada vez que tocamos uno de estos temas, la demanda que hay, la cantidad de gente que nos pregunta, la cantidad de gente decir, bueno, y hay que decir que los mayores rating también en cuanto a audiencia son cuando tocamos estos programas. Claro. Ujú. Bien, no, sí, yo te doy la derecha porque realmente es así y en el ámbito de la salud aparecen nuevos cuadros clínicos. Entonces, hace muchos años atrás no se hablaba de dislexia, ni siquiera estaba el cuadro clínico conocido. O sea, Así entonces siempre había un trastorno de la lectoescritura, pero ahora se sabe específicamente, ¿no? de este cuadro. O las comorbilidades que Eso yo existen. quería mencionarlo, ajá. Ujú. ¿Las qué? Las comorbilidades, o sea, ¿Qué los es? trastornos asociados que hay. Muy bien. Ponele, yo tengo dislexia, discalculia, disgrafía y bueno, y siempre me costó el tema de la atención, tomar Ritalina. Así Ujú. Claro. que, sí. Muy bien. Las comorbilidades, como decía Julie, son estos cuadros asociados. Por lo general, el chico que tiene, la persona que tiene dislexia, su cerebro requiere mayor energía o gasto energético para procesar información con códigos escritos, ¿no? Entonces, se fatiga más. Porque a lo mejor la fatiga que tiene un chiquito o una persona al leer un párrafo, la persona con dislexia se fatiga como si hubiese leído toda la página. ¿tá? Entonces eso genera una dispersión o una desatención. ¿Sí? Se fatiga, se cansa y se dispersa. O incluso no hay una
retroalimentación de motivación, ¿no? Porque como le está costando esto, se dispersa. Se aparece asociado al cuadro de la dislexia la desatención, ¿sí? No es el cuadro base, pero aparecen indicadores de desatención en algunos casos. En otros casos no, pero en algunos casos sí. Yo tuve una paciente con el cuadro de dislexia, que era una dislexia mixta, o sea que realmente un cuadro importante de dislexia, y la nena no tenía nada de desatención, o sea, ella se retroalimentaba y consultaba y preguntaba, era maravilloso, o sea, cómo lo hacía, ¿no? No siempre se da, pero los cuadros asociados, fundamentalmente la desatención, se da, sí, se presenta. Bueno, les quiero agradecer Bueno. a ambas por el programa de hoy. Me encantó este programa. Recuerden, a vos que estás en casa, te digo, ¿te gustó este programa? ¿Te gustan los programas de No Culpes? Andate ya a Ripley Contenidos. Estamos en YouTube, claro que sí. Allí vas a poder encontrar todos los programas de No Culpes. Qué buena tarde, Ripley Music, absolutamente. Son temas importantes para visibilizarlo. Bueno, Ripley Contenidos, no solamente estamos en Instagram, Facebook y Twitter, sino también estamos en YouTube para que puedas ver todo tipo de programa. Gracias, Julie, muchísimas gracias por estar. Y me encanta que lo visibilices a tu manera, de tu forma de ser y que utilices las redes para eso. Muchas gracias. Hermoso, Julie. Gracias, Marce. No. Gracias por tu conocimiento, de verdad, Marce. Hablas tan claro, tan bien que de verdad me llevo todo esta noche. Me alegro mucho. Gracias a vos, principalmente, y bueno, al canal para dar este espacio, porque realmente me parece, mi motivación principal era eso, dar a conocer qué es lo que ocurre en estos cuadros. Así que gracias a ustedes. Gracias. A ustedes que están en casa, muy buenas noches. Gracias por prenderse siempre, por quedarse, porque eso significa que les interesa. Chao.